Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor. La esperanza la entrega el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera. De penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Saludos, y este es Radio Raúl Morris. Estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com. Quien les habla es el profesor Raúl Morris. Todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por sus comentarios en las redes sociales. Y acuérdense, pueden escuchar nuestros programas nuevamente en lo que es Poesía PR por el canal de YouTube. O sea, youtube.com/poesiapr. Ahí están todos nuestros programas. Los ponemos precisamente para construir una biblioteca, ¿no? Un archivo de nuestra aportación, lo que entendemos es al país como trabajadores sociales. Este es un programa de trabajadores sociales que tiene la intención de hacerle llegar a ustedes la perspectiva de la noticia desde un punto de vista diferente. O sea, el análisis desde un punto de vista de trabajo social, que es un experto en comportamiento humano, es algo muy diferente a lo que acostumbramos a ver. Siempre estamos escuchando a los abogados y siempre estamos escuchando a los políticos. Hay otras perspectivas de cómo se analizan las situaciones del país. La semana pasada discutimos la violencia. Hoy le daremos la continuidad que merece precisamente por todos los incidentes que hemos estado experimentando como país. Hablamos la semana pasada de que la violencia es más allá de ser un mal social, más allá de ser un síntoma de algo más profundo que pudiera estar ocurriendo en el país, siempre vemos la violencia como una consecuencia de, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del trabajo social, esto mucho más amplio, esto es un montón de otras cosas, ¿no? Que tienen que ver. La violencia es un elemento adicional, es una variable, ¿no? Otra de las cosas que ocurre adicional a, y nosotros estábamos enmarcando esto de la violencia precisamente en unos eventos más grandes, y hablamos de la economía que es algo que afecta a todos los ciudadanos de esta patria. Dicho patria, tengo que hacer una pausa simple y sencillamente porque este es el fin de semana posiblemente más importante que ha ocurrido, yo diría, en décadas para Puerto Rico. Acaba de llegar Oscar López. Y desde aquí, no sé dónde está, porque sé que han dicho que está en un sinnúmero de diferentes lugares. Le enviamos un saludo, un abrazo, nuestros respetos siempre. Gracias por lo que ha hecho por nuestro país. Gracias por la lucha que ha dado por nuestro país. Y entendemos la grandeza de esa aportación y hacemos siempre la comparación con Mandela, que eventualmente se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica, ¿no? Sería muy interesante. Y las edades parecidas, ¿no? Que Oscar López se convirtiera en el presidente de Puerto Rico, la República de Puerto Rico. Eso es interesante, ¿no? Como ocurrió allá en Sudáfrica después de que Mandela llegara, ¿no? Después de haber tenido una lucha de creo que 32 años, si mal no recuerdo, la lucha de Nelson Mandela en Sudáfrica por los derechos de los negros, que eran la gran mayoría, y en el apartheid era una cuestión de que un blanco tenía más poder en cuanto al voto y más poder en cuanto a la economía, y ellos controlaban la economía, el 90% de los recursos de la economía, y la gran mayoría de los negros en extrema pobreza, pero pobreza, comiendo bizcochitos de tierra, ¿no? Esa fue la lucha que dio Nelson Mandela, y aquí vemos la lucha que ha dado y que seguirá, estoy seguro, dando
Es más con su ejemplo, nada más, con haber estado tanto tiempo, prisionero político más antiguo de este hemisferio, ¿no? De las Américas. Y cuando hablamos de las Américas, hablamos de Alaska, desde allá al norte de Canadá hasta la Patagonia, o sea, toda América, no Estados Unidos, sino América como continente. Nadie ha hecho lo que Oscar, y que estoy seguro que tendrá unas repercusiones precisamente, y tiene que ver con el tema que vamos a discutir, porque precisamente con lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico durante los últimos 2 años, y esto de promesa, y esto de que la colonia está expuesta en su máxima expresión, y que todo el mundo, el país, espero que esté en el proceso de sanación precisamente que hemos discutido aquí, y que voy a mencionar las 10 acciones anticoloniales, estrategias de limpieza, ¿no? El antídoto a esto llamado promesa y a la colonia. Las voy a mencionar ya mismo. Pero cerrando, agradecemos, Oscar López, espero que puedas escuchar este programa. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros, gracias por haberte entregado de la forma que lo has hecho. Tantos años, wow, impresionante. Al principio me inquietó un poco cuando vi las noticias, ¿no? La llegada, y me inquietó que fuera tan poco comunicado, pero después entendí, y todavía entiendo, que todavía me causa un poquito de, pues, que no puede hablar con los medios de comunicación. Es parte de lo que aparentemente se ha coordinado, o sea, el gobierno federal ha dicho que no puede hablar con los medios de comunicación, porque estoy seguro que si se hubiera comunicado que llegaba nuestro Oscar López, el país entero, o por lo menos un gran número de puertorriqueños y puertorriqueñas, hubiéramos estado precisamente allí esperándolo, porque era algo que ya yo estaba planificando, y lo mencioné en el programa anterior, ¿no? Que era que vamos a planificar la llegada y vamos a vehículos y guaguas y cuestiones tipo Tito Trinidad, ¿no? Lo que ha ocurrido tantos años cuando Tito peleaba, que la gente se desbordaba en las calles. Pues precisamente esto es más grande aún, ¿no? Más grande aún. Pero igual cierro diciendo muchas gracias, Oscar, por ese sacrificio. No hay manera de compararlo con nadie que nada que yo reconozca. Regresando a la violencia, regresando al contexto de violencia, regresando a las razones por las cuales la violencia existe, y violencia como síntoma de algo más grande, y hablamos precisamente de la economía en el último programa. La economía afecta a todos los que vivimos en nuestro país, en este país y en el mundo, y hacen par de décadas, casi 3 décadas, que ha existido esto llamado la globalización. Tengo que siempre mencionarlo o tratar de explicar brevemente. Lo que ocurre es que las fábricas que existían aquí, ustedes todos recordarán, aquí en toda esta zona de Mayagüez y en el país, las fábricas que existían, que proveían empleo a los puertorriqueños, se fueron del país a otros lugares donde no tenían que pagar, no tenían que responder, no tenían que explicar, y a veces en muchos de los países donde han estado y donde están actualmente, no tienen que darle derechos algunos, o sea, explotan a la gente. Es la globalización en su gran mayoría es una esclavitud legalizada, ¿no? Como se imponen en un país, como le quitan los derechos o no le dan derechos o no le dan absolutamente lo que entendemos que es correcto, ¿no? Unos salarios dignos, lo que entendemos que es correcto, una cobertura de salud, lo que entendemos es correcto, una integridad como ser humano, o sea, ser tratados como ser humano. Pues en estos lugares no, y se llaman los espacios esos. Si usted ve videos, hay montones de documentales en esto, ¿no? De cómo tienen gente o niños trabajando 24 horas al día, viviendo allí mismo en las fábricas, o lo que pudiera, no son ni fábricas, son ranchos, y haciendo, bueno, con ellos lo que le da la gana. Y esto mismo ocurre con las mujeres en estos espacios
donde están trabajando. Pues eso ocurrió con la globalización, ¿no? Las fábricas se fueron de los países de Estados Unidos, inclusive Detroit es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Como las grandes tres, o sea, el Ford, el Chevy, el Chrysler, esas grandes corporaciones, grandes compañías que básicamente crearon los carros, ¿no? No los inventaron necesariamente, pero los crearon, ¿no? Y hicieron de un carro en lo que es Estados Unidos algo totalmente necesario. Pues esas fábricas se exportaron a otros países y la gran mayoría, Asia produce muchas de las piezas que están y son parte de los carros hoy en día. Y sabemos lo que ha ocurrido recientemente con las fábricas en México, ¿no? Donde hay fábricas en México y la inversión de dinero en México, pues precisamente porque ellos pueden invertir, no tienen que pagar, los salarios allá son muchísimo más baratos, no tienen que darle los beneficios que le tendrían que dar a un empleado en Puerto Rico, un empleado en cualquiera de las ciudades de Estados Unidos, un empleado en Canadá, un empleado en Francia, un empleado en Alemania, donde se paga, ¿no? Por excelencia, donde se hacen los mejores carros y se paga, pero los vehículos se hacen allí, ¿no? Porque es parte de esa economía, es parte de la responsabilidad que tiene un país, ¿no? Y por eso es que aquí siempre hablamos, ¿no? De lo que viene siendo la agricultura local, porque es una manera de usted aportar a la economía del país. ¿Cómo usted aporta a la economía del país? Bueno, si el trabajo está en China, el que está en China, aunque esté cobrando poquito, ese dinero se queda en China, no va a comprar a las tiendas de pueblo aquí. Precisamente lo que ha ocurrido en algunos de los pueblos que ustedes y yo conocemos, que usted va a un pueblo y no hay ninguna tienda, ¿no? Hay muy pocas tiendas. Eso no ha ocurrido necesariamente en Mayagüez y eso todavía en el caso de los pueblos que yo conozco, ¿verdad? Rincón, Cabo Rojo, todavía hay un movimiento económico que puede generar y que hay unas pequeñas tiendas allí que todavía se mantienen con el auspicio, con el respaldo, con los ciudadanos, van y los compran, ¿no? Pero la otra experiencia que yo también puedo mencionar es la de Yauco, ¿no? Donde la gran mayoría de eso que se llamaba la calle Comercio, y hace poco vieron la entrevista de este señor, ¿no? Del ex alcalde, avergonzado, ¿no? Como ciudadano, escuchar lo que este señor le dice, pues ya yo no soy un buen administrador, como si no fuera nada, y estuvo ahí 16 años y destruyó la economía. Precisamente, todas esas tiendas en la calle Comercio, estoy hablando de Abel Nazario, todas esas tiendas en la calle Comercio están, o en su gran mayoría, vacías, porque nunca se logró, lo que se hizo, no se hizo a favor, no se protege el empresario local, el empresario pequeño, y es importantísimo porque ahí es que están la gran mayoría de los empleos del país. No son las grandes cadenas, la gente se confunde con eso, y los mejores empleos tampoco están en las grandes cadenas, no, están en los pequeños y medianos negocios, que son los pequeños y medianos negocios de los empresarios, en su gran mayoría puertorriqueños de aquí, son los que proveen los empleos y los trabajos. Entonces, hablamos en el marco de que si la economía en la globalización se va del país, o sea, si las empresas se van del país, crean una pobreza. Y la pobreza, como consecuencia de esas fábricas haberse ido del país, la pobreza crea unos estresantes, una necesidad, unas desigualdades, yo no puedo necesariamente cumplir. Que aquí hay montones de ayudas. Sí, sabemos del 1.3 millones de puertorriqueños, y por ahí tengo el artículo que no lo voto porque yo creo que eso es impresionante. Me parece que eso es para enmarcarlo. Se me ocurre enmarcarlo, por cierto. Tengo un artículo de uno de los principales periódicos que sale creo que fue el año pasado, y ese artículo habla del 1.3 millones. Y sabemos que posiblemente eso haya subido algo, ¿no? Porque todavía esas compañías no han regresado al país, ¿no? Ese es el argumento que plantea este señor Donald Trump, y no me quiero desviar demasiado porque quiero realmente continuar con el tema de violencia y desde la otra teoría. Pero lo que ha estado planteando Donald Trump es que esas fábricas que están en otros países tienen que regresar. Las fábricas que venden productos y que hacen productos para los norteamericanos tienen que regresar a Estados Unidos para que creen los empleos
y que sean propulsores de echar para adelante la economía en Estados Unidos, porque ellos están en quiebra y estamos hablando de 20 trillones de deuda. Eso no se dice mucho, pero aquí lo decimos con mucha frecuencia. Ya la deuda es de 20 trillones y sigue subiendo todos los días. Definición de violencia. La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave físico, sexual, verbal, psicológico a un individuo o una colectividad, o los que afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes y futuras. Eso es clave de escucharlo, ¿no? Tal manera que limitan las potencialidades presentes o futuras. O sea que la violencia también es una manera de controlar y de limitar las potencialidades, o sea, hacia dónde nosotros podemos aspirar. Por eso es tan importante. Los países donde la gran mayoría de la violencia existe, hoy tenemos la oportunidad de ver noticias en vivo de prácticamente de la gran mayoría de los países del mundo. Y aquí se habla de que hay una violencia, y que hay una violencia, y que hay una violencia, y que hay una matanza. Sí, eso es cierto. Han estado ocurriendo, creo que fueron 8 asesinatos más, estamos por 80 y pico. Son 8 asesinatos más del año pasado. Todo eso es cierto. Sin embargo, hay países que son muchísimo más violentos y el factor y el determinante preciso y lo que es igual en prácticamente todos los países es la pobreza. La pobreza causa, es un factor, es un estimulante para eso precisamente llamado la violencia. Porque en los países más pacíficos, contraste, pero los países a los que nos referimos principalmente son países como Islandia, por ejemplo, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Suiza, Canadá, ¿no? Son de los primeros países en el mundo con poca o ninguna violencia. Japón, Eslovenia, son países que tienen una serie de cosas en común que me parece que es importante resaltar, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la salud es uno de los elementos claves, ¿no? Porque cuando hablamos de la violencia hablamos de desigualdades, hablamos de gente que está manifestando violencia, o en los países donde se manifiesta la violencia hay un montón de desigualdades, y tú te pones a pensar países como Irán, tú te pones a pensar países como Haití, uno se pone a pensar países como Colombia, donde ha habido una guerrilla porque están tratando de discutir el desmantelarla, no, están asociados, no, están tratando de bregar con eso, pero yo no sé cuánto de eso es Plan Colombia, ¿verdad? ¿Te acuerdan el Plan Colombia? El auspicio, los chavos, es el tercer país que más dinero recibe de los Estados Unidos. La gente se confunde, ¿no? El primero es Israel, el segundo es Egipto y el tercero es Colombia. ¿Se creen que Puerto Rico está en ese renglón? No, no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la violencia, se ejerce de diferentes formas. Oye, un dato particular, Portugal, todas las drogas en Portugal son legales. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra, fíjense, porque también el acceso a la salud y el adicto se trata desde una perspectiva salubrista, de una persona, de un profesional de salud entiende que el adicto es una persona con una condición de salud, no lo trata como un criminal, ¿no? Y vi justamente antier, creo que fue, el periódico sale con la portada, el uso de las drogas, y ya empiezan a darle los matices estos, ¿no? Y siempre insistimos en este programa la visión de muchísimos salubristas en este país, muchísimos trabajadores sociales, muchísimos psicólogos, que las adicciones y la visión de la adicción tenemos que aprender de los países donde mejor se está trabajando esto y donde mejor están manejando la situación de las adicciones. Estamos hablando de adicciones desde adicción a la medicina
que se venden en los fármacos para dormir, y estamos hablando de las adicciones a la heroína, y también estamos hablando de las adicciones al juego, estamos hablando de adicciones punto, ¿no? Que se trabaje y que se trate a esa persona como si fuera un enfermo, como lo que es, ¿no? Es una persona con una condición que se puede trabajar. Y mencioné lo de Portugal porque alguien por allí va a decir, no, que la violencia está relacionada con la droga. Y si la violencia está relacionada con que la droga es ilegal, y la violencia está relacionada con que hay una economía que genera billones de dólares, sí, estamos hablando de controles de puntos, sí estamos hablando de todo eso, pero si hacen lo que estamos supuestos a hacer con, por ejemplo, la marihuana medicinal, ¿no? La marihuana medicinal, que es proveer los espacios, proveer los procesos para que la marihuana sea adecuada, y cualquiera de las drogas sean adecuadas. Aquí siempre se ha planteado eso en este programa. Como este trabajador social, la visión es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque uno asume, es como la prostitución en lugares como, por ejemplo, Las Vegas, y en lugares como, por ejemplo, algunos de estos países, Suiza, por ejemplo, ¿no? Dinamarca, ¿no? Donde la prostitución se trabaja no desde el punto de vista de la criminalidad, sino desde el punto de vista salubrista, y se hacen unos procesos para que, en España también, donde también es legal, ¿no? Son cómo se manejan las situaciones. Regresando, y más específico, la violencia es cuestión de igualdad, de oportunidad, no de acceso. Y estamos hablando de acceso a la educación, estamos hablando de acceso a la salud, y estamos hablando de acceso a un buen empleo, a tener un empleo. ¿Y qué está ocurriendo en este país tan reciente como en estas semanas, ¿no? Están hablando de quitarle beneficios, están hablando de bajar salarios, están hablando de quitar oportunidades, ¿no? Desmantelar, ¿no? Que van a convertir esto y en un espacio más violento. ¿Por qué? Porque están ya planificando, se está pareciendo a lo que ocurrió con Rosselló y con los residenciales cuando entraron a los residenciales públicos. Algunos de ustedes se acordarán de eso, ¿no? Cuando el papá Rosselló, el señor Rosselló, Pedro Rosselló, el ex gobernador Rosselló, entró en los residenciales públicos a macanazo limpio. ¿Resolvió algo? Absolutamente nada. La criminalidad estaba por las nubes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque obviamente estamos hablando de desigualdades y de no acceso. Y el enfoque tiene que ser salubrista. El enfoque tiene que ser para proveer, ¿no? Una salud para todos, ¿no? Estamos hablando de que le van a dar nuevamente los contratos a las compañías. Oye, no se aprende, ¿no? No se aprende, no tenemos mejor salud, gastamos más dinero que la gran mayoría de los países en el mundo, y hay un despelote en mucho de lo que es el sistema. Eso se está pareciendo muchísimo a lo que ocurrió en aquel entonces con el padre Rosselló. También se parece muchísimo a lo que ocurrió, bueno, si se acuerdan las protestas durante Fortuño, se parece muchísimo a lo que pasó hace unos días atrás. Y estaba escuchando un compañero que respeto mucho, estaba diciendo, no, que cuando llega un gobierno del otro partido, se estructura para agitar las cosas, y entonces usa los tontos útiles, que fue lo que él planteó, ¿no? Los tontos útiles para darle dolores de cabeza a los gobiernos. Y yo me quedé como que, pero espérate, la gran mayoría de los beneficios que nosotros disfrutamos hoy en día fueron adquiridos en la calle. No fue que el empleador ni que las empresas dijeron, no, es que los de la caña necesitan tener, no la jornada de 12 o de 14 o de 15 horas. Ay, bendito, vamos a darle una jornada de 7 o 8 horas y que tengan almuerzo. Mira, eso se luchó, amigo. O sea, se luchó, compañeros. O sea, estamos hablando de que esos son los derechos que ustedes están perdiendo, y que precisamente tienen una consecuencia a corto y a largo plazo, que es lo que está ocurriendo en las calles. Esa es una de las teorías. La otra que estamos planteando es la que el puertorriqueño o el país está experimentando, precisamente la situación de ambigüedad y este ataque, obviamente, por parte de un gobierno impuesto llamado promesa, el gobierno federal. Y entonces eso todas las leyes, toda la discusión que se ha generado en los últimos meses, ¿no? De que nosotros somos una colonia, ¿no? Y que se le va el piso
a un país que tenía una idea, un concepto. Yo no creía en ese concepto, nunca lo creí, la cuestión esta del Estado Libre Asociado, pero se le va el piso. Entonces eso tiene unas consecuencias, y si usted lee libros como El retrato del colonizado, por ejemplo, habla precisamente de esto como manifestación dentro de un contexto llamado colonia. Y los malditos de la patria, creo que ese es el nombre del otro libro, también habla de esto de las colonias en Francia y lo que ocurrió en India, y cómo esto en un país la gente se empieza a comportar de una forma dentro de una colonia. Y yo soy de los que piensa precisamente que las consecuencias de lo que nosotros estamos viendo tienen que ver con este discurso y tienen que ver con este desmantelamiento de lo que la gente creía que existía, esto llamado el Estado Libre Asociado. Esas son mis 3 teorías, ¿no? Las cuestiones de violencia tienen unas explicaciones. Me encantaría que muchos de nuestros profesionales, los que saben lo que viene siendo el comportamiento humano, estén discutiendo esto, y que no sean los políticos discutiéndolo, porque estamos viviendo un momento particular muy importante en la historia de Puerto Rico. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Agradecemos que estén con nosotros y que participen en lo que son. Por eso les invitamos que todos los fines de semana hagan su aportación al país y a la no violencia, respaldando los mercados naturales y orgánicos del país, ¿no? Que están, por ejemplo, en Ponce hay un mercado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde detrás del Museo de la Masacre. Y aquí está en Rincón, que es el más cerca que tenemos hasta ahora, en Rincón, la placita de Rincón, al frente de la alcaldía, desde las 8 hasta la 1 de la tarde todos los domingos. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba, bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.